Hoy vamos a sumergirnos en una de las historias más fascinantes de la Biblia, la historia de Jonás. Este relato, más que una simple historia de un hombre tragado por un pez, es un viaje de transformación, misericordia y arrepentimiento. Pero antes de entrar en detalle, es importante entender un poco de contexto. Jonás era un profeta de Israel, llamado por Dios en un tiempo en que el pueblo de Israel se encontraba bajo la amenaza de los asirios, una nación conocida por su brutalidad. Y es en este contexto que Dios le pide a Jonás hacer algo impensable, ir a la ciudad de Nínive, capital de ese imperio despiadado, y proclamar un mensaje de juicio. En nuestras vidas, ¿cuántas veces Dios nos llama a hacer algo que parece imposible? Tal vez nos pide perdonar a alguien que nos ha lastimado profundamente o enfrentarnos a una situación difícil. Hoy veremos cómo Jonás responde a este llamado y qué podemos aprender para nuestras propias vidas. Cuando Dios le pide a Jonás que vaya a Nínive, en lugar de obedecer, Jonás huye en la dirección opuesta. Decide embarcarse en un barco rumbo a Tarsis, lo más lejos posible de Nínive. Pero Jonás no estaba solo en su desobediencia, Dios lo seguía de cerca. ¿Te has sentido alguna vez como Jonás? ¿Has intentado huir de lo que sabes que Dios te está pidiendo hacer? A veces nos parece más fácil escapar, pero al final, esa huida solo trae más dificultades. Hoy vamos a ver qué sucede cuando intentamos escapar de los planos de Dios. Mientras Jonás está en el barco, Dios envía una tormenta feroz. Los marineros están aterrados y, después de intentar todo para salvar el barco, descubren que Jonás es el responsable de la tormenta. En ese momento, Jonás confiesa su desobediencia y les dice que lo arrojen al mar para calmar la tormenta. Esta parte de la historia nos recuerda algo muy importante: nuestras decisiones no solo nos afectan a nosotros, sino también a los que están a nuestro alrededor. Cuando huimos de Dios, podemos traer caos a nuestras vidas y a la de otros. Pero incluso en medio de nuestras peores decisiones, Dios sigue trabajando en nuestro corazón. Finalmente, los marineros, a pesar de estar renuentes, lanzan a Jonás al mar. Inmediatamente, la tormenta se calma, y Jonás es tragado por un gran pez enviado por Dios. Durante 3 días y 3 noches, Jonás permanece en el vientre del pez, reflexionando sobre sus decisiones. A veces, en la vida, llegamos a un punto tan bajo que sentimos que no hay salida. Pero es en esos momentos oscuros cuando Dios está más cerca de nosotros, esperando que reconozcamos nuestra necesidad de Él. No importa cuán lejos hayas llegado, siempre hay un camino de regreso. Dentro del vientre del pez, Jonás ora a Dios. Reconoce su desobediencia y clama por misericordia. Su oración es una de arrepentimiento sincero. Dice: en mi angustia clamé a Jehová, y Él me oyó. En ese momento, Jonás se da cuenta de que su vida depende completamente de la gracia de Dios. ¿Cuántas veces, en nuestros momentos más oscuros, finalmente nos volvemos a Dios? La oración de Jonás es un recordatorio de que nunca es demasiado tarde para clamar a Dios. Él está listo para escucharnos y restaurarnos, incluso cuando hemos fallado repetidamente. Dios escucha la oración de Jonás y le da una segunda oportunidad. El pez vomita a Jonás en tierra firme, y esta vez, Jonás obedece a Dios y va a Nínive. A pesar de su desobediencia inicial, Dios muestra su misericordia y le permite cumplir con su misión. Dios es un Dios de segundas oportunidades. Cuando hemos fallado, cuando hemos huido, Él está dispuesto a darnos una nueva oportunidad. Esto es algo tan poderoso, no importa cuántas veces hayamos fallado, siempre podemos comenzar de nuevo. Jonás llega a Nínive y proclama el mensaje de Dios: en 40 días, Nínive será destruida. Fue un mensaje simple, pero poderoso. Jonás tuvo que enfrentarse a la posibilidad de ser rechazado, pero se mantuvo fiel al llamado de Dios. Jonás nos enseña que ser obedientes a Dios a veces requiere valentía, pero el resultado siempre vale la pena. La reacción del pueblo de Nínive fue sorprendente. Desde el rey hasta el más humilde de los ciudadanos, todos se arrepintieron. Se vistieron de cilicio, ayunaron y pidieron misericordia a Dios.
Fue un arrepentimiento genuino y profundo. Esto nos muestra el poder del arrepentimiento genuino. No importa cuán lejos hayamos caído o cuán grande sea nuestro pecado, cuando nos arrepentimos de corazón, Dios nos escucha y responde. El arrepentimiento trae vida nueva y esperanza. Cuando Dios vio el arrepentimiento de Nínive, decidió no destruir la ciudad. A pesar de su maldad pasada, la misericordia de Dios fue más grande. Les dio una oportunidad de redimirse. Dios siempre está listo para mostrar misericordia. No importa lo que hayas hecho, siempre hay espacio para la gracia en el corazón de Dios. Él prefiere perdonar antes que castigar, siempre que haya un arrepentimiento sincero. A pesar de la misericordia de Dios hacia Nínive, Jonás se enojó. No podía entender por qué Dios no castigaba a la ciudad. Jonás pensaba que ellos merecían el juicio y no la misericordia. A veces, nosotros también somos como Jonás. Queremos que otros reciban lo que merecen, pero olvidamos que Dios nos ha mostrado misericordia una y otra vez. Este es un llamado a ser más compasivos y a recordar que, así como Dios nos ha perdonado, también debemos perdonar a los demás. Dios usa una planta de calabacera para enseñarle a Jonás una lección final. Primero, le da sombra para aliviar su malestar, pero luego hace que la planta se marchite. Jonás se enoja aún más, y Dios le explica que si a él le importaba tanto una planta, ¿no debería a Dios importarle la gente de Nínive? Dios nos enseña a mirar más allá de nosotros mismos, a preocuparnos por el bienestar espiritual de los demás. La compasión no es solo para aquellos que nos caen bien, sino para todos. La lección de la calabacera es una invitación a ver el mundo con los ojos de Dios, ojos llenos de amor y misericordia. La historia de Jonás no es solo un relato sobre un hombre y un pez gigante. Es una historia sobre nosotros, nuestras luchas, nuestros miedos y la increíble misericordia de Dios. Nos enseña que, aunque huimos de Dios, Él nunca huye de nosotros. Nos recuerda que el arrepentimiento sincero trae perdón y que la compasión debe ser el centro de nuestras vidas. Así que, cuando te sientas en el vientre del pez, recuerda, Dios está contigo, esperándote con misericordia y dándote una nueva oportunidad para cumplir tu propósito. Así termina la historia de Jonás, un relato que nos invita a reflexionar profundamente sobre el perdón, la compasión y la misericordia. Aunque a veces podemos resistir los planos de Dios, sus propósitos son más grandes que nuestro entendimiento. Jonás aprendió que la gracia de Dios no tiene fronteras y que su amor alcanza hasta los lugares más impensados. Hoy, esa lección sigue vigente, estamos dispuestos a mostrar la misma compasión que Dios tiene con nosotros, incluso cuando nos resulta imposible. Que el viaje de Jonás nos inspire a ser más compasivos, a perdonar y a recordar que, aunque el camino pueda ser difícil, al final siempre hay luz y esperanza. Gracias por acompañarnos en esta reflexión. Si te ha gustado, no olvides suscribirte y compartir este mensaje para que más personas puedan conocer el amor y la misericordia de Dios. Hasta la próxima. Que Dios te bendiga.